Buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy. Ante todo, saludarlos. Soy el doctor Luis Villar, soy médico internista de Rebagliati. He hecho Serum hace muchísimos años, pero definitivamente, por lo que siempre he estado en contacto con mis ex internos, alumnos, y bueno, y después muchos de ellos mis residentes, tengo, digamos, una idea clara de lo que las cosas no han cambiado mucho en estos años, digamos, en el procedimiento y en las cosas que ustedes van a enfrentar, ¿no? Definitivamente hay patología nueva que vamos a revisar en el sentido de, especialmente en enfermedades metaxémicas, en todo lo que es algunos patrones virales, pero definitivamente el resto es muy parecido, ¿no? En este primer slide les comparto la carátula de un libro que a mí me sirvió muchísimo, pero me sirvió muchísimo más que todo como una lectura. Yo creo que es una lectura básica para todo médico, para conocer lo que es medicina comunitaria. Es un libro sencillo, hecho para que la lectura de campesinos, pero que lo interesante es cómo enfocar, quizás para poder explicar a las comunidades, ¿no? Donde no hay doctor es un bestseller médico, ¿no? La OPS lo vendía, no sé si todavía lo seguirá haciendo. Y realmente yo, la primera vez que lo leí una copia, clásico, ¿no? Una copia pasar suelo. Después me compré el original, después lo presté y perdí ambas. Pero es una lectura muy bonita, y alguna vez con unos amigos tuvimos la idea, después de Serum, de hacer un libro parecido, pero poner donde sí hay doctor. Entonces, porque fue una época muy buena, los años 90, no estoy elogiando a ningún partido, pero fue una época muy buena porque hubo no solamente mucha mayor inversión en salud, y fuimos a sitios donde, a mí me tocó estar en un sitio donde no había posta, pude crear un sistema de salud, pude construir una posta, o sea, en un año inauguré, antes de irme, una posta con proyecto de Foncoes terminado, ya construida y todo lo demás, ¿no? O sea, se puede hacer. Hubo programas que pudimos aplicarlo en 6 meses, lo que eran 2 años, ¿no? Se puede hacer. En realidad en el Serum uno puede hacer muchísimas cosas, uno se enamora del trabajo, especialmente cuando sale de Lima. No critico a nadie que se quede en Lima, pero definitivamente se hace muchísimo afuera, se aprende mucho, y bueno, es una experiencia única, ¿no? Quizás algunos, yo creo que todavía hoy en día es más difícil, quizás algunos se animen a quedarse. En mi promoción se quedaron muchísimos en provincias, quizás porque los nombraron en esa época, pero fue muy interesante, digamos, la manera en que se trabajó, ¿no? Definitivamente es un librito que yo se lo recomiendo, búsquenlo, léanlo, y es simpático porque al principio va a parecer no es una lectura netamente científica, como les digo, es una enseñanza hacia la gente de cómo solucionar problemas en forma práctica, ¿no? Cómo tratar la fiebre, cómo tratar el dolor, cómo inmovilizar una fractura y cosas de ese tipo con los elementos de la comunidad, ¿no? Entonces esa es la idea, y algunas de esas cosas vamos a hacer. Hoy día vamos a ver básicamente la parte infecciosa. Siempre cuando yo reviso la parte infecciosa, lo voy a hacer como lo hago más, dirigido hacia lo que se hace uno cuando analiza esto para residencia. Lo vamos a hacer como tratando de aprender de cero y ver que en realidad uno de los grandes problemas que tenemos para poder entender quizás o manejar antibiótico-terapia y manejar infecciones en la comunidad en general es entender que la microbiología médica es diferente. O sea, el microbiólogo, si a uno le enseñan microbiología, un biólogo va a tener un enfoque totalmente diferente al que tenemos los clínicos. Los clínicos enfocamos de diferente manera. O sea, el biólogo le interesa siempre las clasificaciones muy completas, en el sentido de o si son aerobios o si no son aerobios, si son gram positivos o no son gram positivos, o que si son espiralados, si son cocos, si son bastones, por su metabolismo,
por la forma en que reducen algunas sustancias. Entonces hay muchas maneras de ver. La manera en que nosotros tenemos que ver y vamos a entendernos en sí es los gram positivos, como ven ustedes acá. Todos los gram positivos son aerobios para nosotros. O sea, no es que esto sea 100% verdad, sino cuando nosotros en términos médicos decimos gram positivos, ya sabemos que es aerobios. Y cuando decimos gram negativos, igual ya sabemos que es aerobio. Nos referimos a gram positivos, a gram negativos aerobios. Y cuando decimos anaerobios, no es que no nos interese, obviamente al infectólogo, obviamente al microbiólogo sí, pero a nosotros en general solamente nos interesa saber que es anaerobios y punto. Entonces, dentro de los anaerobios hay gram positivos y gram negativos, pero dividirlos para nosotros de esa manera no nos sirve. A nosotros vamos a dividir los anaerobios por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Y esa es la forma práctica en que vamos a manejar las cosas. Entonces, uno dice gram positivos y ustedes ya saben que es aerobios. Y por lo mismo que son aerobios, por lo mismo que son gram positivos aerobios, tienen una tendencia a estar fundamentalmente o en piel o en mucosas. O sea, tienen una tendencia a estar fundamentalmente en piel o mucosas. Entonces, el gram positivo que tenemos que primero conocer es el estreptococo, ¿no? El estreptococo, o llamado también el gas, es el estreptococo grupo A. El estreptococo grupo A es el patógeno más importante que ustedes tienen que conocer. Es considerado el patógeno más importante del ser humano. Porque acuérdense que el estreptococo grupo A, el grupo A es en realidad la primera causa de faringitis bacteriana, ¿no? La faringitis aguda bacteriana. Es la causa más frecuente de infecciones piodérmicas, que le sigue estafilo, pero las piodermias en general, por ejemplo, ectima, por ejemplo, impétigo, son fundamentalmente por gas, que es la manera en que nos referimos en términos médicos al estreptococo grupo A. La celulitis también fundamentalmente es por estreptococo grupo A. Como le digo, no es la única, le sigue el estafilo, pero es estreptococo grupo A fundamentalmente. Y tenemos ya las infecciones más serias producidas por el gas, que es por ejemplo la fasciitis necrotizante. La fasciitis necrotizante, algunos me dirán, doctor, pero la fasciitis necrotizante no es anaerobios también. Sí, es polimicrobiano en su segunda etapa, pero en la etapa inicial la fasciitis necrotizante empieza con estreptococo. A veces estafilo, pero generalmente estreptococo. Después se hace polimicrobiana, generalmente sumando anaerobios, incluso gram negativos, pero más que todo anaerobios, ¿no? Y este sí es seria, esta es seria. Y la otra que es seria, también en el gas, es shock tóxico, que también está con estafilo y está con estrepto, más o menos 50-50. Entonces hoy en día el shock tóxico, ¿no? Antiguamente el shock tóxico solamente lo veíamos, solamente se describía en aquellas mujeres que usaban tampones, ¿no? Que fue donde se describió inicialmente, pero hoy en día lo vemos asociado incluso a pacientes post-quimio, lo hemos asociado a pacientes que tienen infecciones de perineales, ¿no? En general, el shock tóxico tiene características, como decíamos, fiebre muy alta, pacientes que tienen descamación palmoplantar, entonces pacientes que hacen hipotensión. Entonces, este tipo de pacientes asociados a estreptococo grupo A también estafilo. Entonces dirán, efectivamente, pues el estreptococo grupo A es muy importante, pero no solamente nos produce esto. Acuérdense que este estreptococo grupo A, además de eso, nos produce dos síndromes autoinmunes importantes, ¿no? Que es la fiebre reumática, ¿no? Y la glomerulonefritis postinfecciosa, antiguamente llamada postestreptocócica, ¿no? Entonces, como ven ustedes, en los gram positivos, solamente con uno de ellos tenemos ya patologías muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta. El otro importantísimo en este grupo es el Staphylo aureus, que el Staphylo aureus quizás en la comunidad no sea tan preponderante, no sea tan agresivo entre comillas, porque en realidad es hoy en día el intrahospitalario más importante. Vamos siempre soltando algunos conceptos que después le va a servir en la residencia. Hoy en día se invirtió.
Antiguamente, cuando toda pregunta decía cuál es la bacteria o el grupo de bacterias más importantes dentro del hospital, hoy en día es Staphylo, son gram positivos. Antiguamente eran enterobacterias. El Staphylo aureus tiene su importancia porque aquí con Staphylo aureus es que empieza la historia de la resistencia. Y entonces ahí aparece ya la resistencia a penicilina y por lo tanto aparece la resistencia de Streptococo, grupo de Staphylococcus aureus a penicilina, por lo tanto se utiliza los derivados de la meticilina, y este es el que más vamos a ver en la comunidad, el meticilino sensible. El meticilino sensible, que lo vamos a manejar fundamentalmente con penicilinas antiestafilocócicas, como son por ejemplo cloxa, dicloxa, ¿no? Parenteral no creo que lo lleguen a usar en la comunidad, pero se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar incluso cefaloporinas de primera generación. Entonces se puede utilizar estas penicilinas antiestafilocócicas o cefaloporinas de primera generación, fundamentalmente en este grupo estafilo. Bueno, dentro del hospital el meticilino resistente es el más importante, ¿no? También dentro del gram positivo tenemos en la comunidad, tenemos fundamentalmente que fijarnos en uno, que es el neumococo. Y siempre un error con neumococo es no recordar que es gram positivo. Y como gram positivo se comporta como tal cuando hace resistencia. Una de las peores cosas que tenemos nosotros respecto a neumococo, primero, saber que es el 40% de todas las neumonías, generalmente en adultos jóvenes, ¿no? En el grupo de adultos más importantes. En casi todos los grupos es preponderante. Y acuérdense que el neumococo, su complicación más importante es, especialmente en niños, es producir meningitis. Es la primera causa de meningitis bacteriana. Entonces el neumococo tiene, en todo el mundo, tiene patrones de resistencia. Entonces esos patrones de resistencia, lamentablemente en el Perú no son muy conocidos, ¿no? O sea, no los tenemos realmente. O sea, sería ideal que ustedes vayan a la zona donde van a hacer su serum sabiendo cuál es su patrón de resistencia. Eso debería darles el ministerio. Eso incluso, ojo, que a alguien que le guste de infectología es algo que se podría proponer hacerlo, ¿no? Nosotros en alguna época, cuando yo hice serum, también nosotros decíamos, ¿no? ¿Por qué no nos dan el perfil? Por lo menos un perfil básico, ¿no? Un perfil básico para saber qué te vas a enfrentar. Entonces, el neumococo es importante saber si es sensible a penicilina o si es resistente a penicilina. Entonces, cuando es resistente a penicilina, la elección es banco, lamentablemente. Esos son los pacientes que se les van a morir. Esos son los pacientes que ustedes, acuérdense que si es sensible a penicilina, ustedes le pueden dar cualquier beta-lactámico. Y no es que sea mejor. Si ustedes le dan peni o le dan ceftriaxona, va a dar lo mismo. No va a haber mucha diferencia. No va a haber mucha diferencia entre darle peni y darle ceftriaxona. Porque acuérdense que es un gran positivo. En realidad, la ventaja que tiene ceftriaxona es que te va a cubrir Haemophilus y te va a cubrir Moraxella, que no te cubre peni. Entonces, cuando uno usa ceftriaxona, dice, prefiero usar ceftriaxona. Claro, si tienes alguna sospecha de que pueda haber Haemophilus o Moraxella. Esa es la figura. Pero si yo estoy seguro que es neumococo, ¿y cómo puedo estar seguro que es neumococo? La clínica es clásica, ¿no? La vamos a revisar en algún momento, pero es clásica. Paciente de inicio brusco siempre, de inicio brusco, muy séptico, muy febril, tos herrumbrosa, muy localizada la neumonía, generalmente segmentaria o lobar, ¿no? Entonces es algo muy evidente. Si no tienen placa, ustedes van a encontrar lo que se llama un nido decrépito, o sea, clínicamente la van a localizar muy bien. Eso es típico del neumococo. Y si solamente tienen peni, usen peni, no se sientan mal, probablemente el paciente sí salga, la mayoría de las veces sale. La resistencia, de los pocos estudios que hay en el Perú, se habla de una resistencia que va entre 10 y 30% dependiendo de la zona, o sea, no es muy alta realmente. Esos pacientes que hacen resistencia, si uno les insiste en darles cualquier beta-lactámico, ya lo está condenando a irse al otro lado. Esos pacientes son los que hacen las neumonías graves en la comunidad. Y esos hay que ponerles banco lo más rápido posible. Entonces ahí es donde fallamos generalmente en la decisión clínica de darle vancomicina a esos pacientes. Trasladarlo, y si por ahí se puede conseguir banco, le inician la primera dosis de banco. Pero el neumococo se comporta así como gran positivo, definitivamente. Con el neumococo, en las neumonías típicas comienzan a aparecer los gran negativos.
Y los gram negativos que aparecen en vía respiratoria son Haemophilus influenza básicamente y Moraxella catarrhalis. Estos dos tienen incidencias bajas relativamente, entre 4 y 8%. Quizás el Haemophilus sea importante en el paciente fumador, en el EPOC, fundamentalmente, ahí hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener en cuenta a veces en el alcohólico, pero fundamentalmente en el fumador. Entonces, cuando uno dice fumador, ahí sí uno tiene que pensar en la posibilidad de utilizar quien cubra Haemophilus. Generalmente en la comunidad es sencillo reemplazar la penny por amoxi. Ahí vamos haciendo la lista. ¿Qué es más útil? ¿Qué es algo que no deben dejar de tener? Yo les recomendaría no dejar de tener amoxiclavulánico. Por más que la amoxi sola pueda ser suficiente, el amoxiclavulánico les va a dar una superventaja. No solamente venciendo resistencia, sino que les amplía anaerobios. Entonces el amoxiclavulánico va a tener una ventaja. Entonces acá hacemos una lista. Yo digo, penny tengo que tener, sí, siempre tienes que tener tu penny, ¿no? Después vamos a ver los tipos de penny que deben llevarse. Pero si yo voy a llevarme un oral, me dicen, doctor, ¿me llevo una penny B? No, te va a servir poco. Te va a servir simplemente para faringitis estreptocócica, que es 15% y punto. Me llevo amoxi, te va a servir igual. Llévate mejor un amoxiclavulánico o busca tener amoxiclavulánico. ¿Qué ventajas me da el amoxiclavulánico? El amoxiclavulánico no solamente lo puedo usar en vía respiratoria alta, sino en baja también. Y hoy en día se selecciona incluso en neumonía. Vamos a ver cuándo puedes dar neumonía bioral. En un momento más lo vamos a ver. Amoxiclavulánico es la primera elección en vía urinaria, ¿no? Especialmente en la mujer que ya es su segunda infección urinaria. Amoxiclavulánico es la elección en toda mordedura. Y eso van a ver bastante. A excepción de las mordeduras, ¿no?, de mono, aquellos que se vayan a la selva, ¿no? En mono tienen que preocuparse siempre por herpes. En mono tienen que cubrir herpes, ¿ok? Los monos son herpéticos en boca, entonces ahí tienen que meterle aciclovir a esos pacientes. Y la mordedura de araña, que eso es difícil manejar, porque ya vamos a ver cuando hagamos esa parte, o es Dapsona, y además el suero antilosocélico, conseguirlo es en provincias totalmente... Hay que rezar mejor, ¿no?, con esos pacientes, que no hagan complicación. Pero en general, las arañas en la comunidad no son tan agresivas, salvo el norte de Perú, como en otros patrones intradomiciliares. Intradomiciliares es mucho más agresivo. Pero definitivamente amoxiclavulánico viene a ser el primero que vamos recomendando. Decimos, nos va a servir muchísimo, nos va a cubrir Haemophilus, nos va a cubrir Moraxella, nos va a cubrir E. coli, ¿no? Entonces acá ya vienen los gram negativos, el gran grupo, las enterobacterias. Claro, las enterobacterias cobran un espacio especial en el hospital, pero en la comunidad las enterobacterias, acuérdense que el E. coli, una gran enterobacteria, él siempre es el 90% de las causas de infecciones urinarias. Itus van a ver en cantidades industriales cuando hagan su serum, porque las jóvenes, en su primera vez, las jóvenes empiezan, especialmente en selva y en el norte de Perú, empiezan la actividad sexual muy temprano. No creo que haya cambiado el patrón. Yo hice serum el año 92 o 93 y de ahí me llevaron a Chimbote por el cólera. Agradezco al cólera haber conocido esa zona, pero definitivamente lo que más vi fue infecciones urinarias, enfermedades pélvicas inflamatorias. No se imaginan la cantidad de enfermedades pélvicas inflamatorias que van a ver. Es impresionante, o sea, lamentablemente es parte de la ecología que nosotros vamos a ver en los pacientes. La mujer cree en general, ¿no? Es feo decir ignorancia, pero cree básicamente por su formación cultural que el descenso de colores es normal, ¿no? Y que el olor a pescado es normal, ¿no? Por eso reza el dicho, ¿no? En Chimbote baja, dicen, ¿no? Baja en Chimbote. Entonces, ahora cuando que vayan a Chimbote se van a dar cuenta que en Chimbote ya no huele a pescado, ¿no? Pero bueno, antiguamente era así. Y ahí es cuando ustedes van a ver múltiples mujeres, que después vamos a verlo al final, la van a ver con problemas de tipo pélvico inflamatorio, que es muy frecuente, ¿eh?, y muy mal manejado.
muy mal manejado. Y ahí vamos a ir sumando un antibiótico más que no les puede faltar en su cajón, que es definitivamente la doxiciclina. En mi época era casi prohibitiva, porque solamente teníamos, yo cuando me fui al Serum, la única doxiciclina que había era vibramicina, que es la original, y costaba pues como que le costara ahorita 4 o 5 soles la cápsula, ¿no? Pero después, ahí nomás al mes, 2 meses que estuve en Serum, logré conseguir frascos de doxiciclina Apotec, que es una marca muy buena de genéricos canadienses, y lo traía a la iglesia. O sea, la iglesia no es mala siempre, ¿no? Entonces, a través de la iglesia conseguíamos medicina, ¿no? Claro, yo me persignaba, iba a misa, todo lo que quieran, ¿no? Pero era básicamente por poder conseguir, porque el sistema, aunque ustedes no lo crean, el sistema de la iglesia, apóyense en la iglesia recibe muchas donaciones de medicamentos. La iglesia tiene una red de distribución de medicamentos, ¿no? Provida, que debe todavía seguir viva, ¿no? Y realmente yo me inscribí mi puesto en Provida, me daban descuentos, a veces cuando les sobraba frascos de medicamentos me mandaban frascos de 1000. Imagínense tener un frasco de 1000 de doxiciclina. Entonces pude manejar, por ejemplo, todos los EPIs como quise, ¿no? Tranquilo, y eso lo vamos a ver después. Pero en la ITU de la mujer, pues, suficiente amoxicabulánico. Nitrofurantoína, les dice el ministerio, usen nitrofurantoína. Yo les recomiendo no usarla nunca. O sea, la nitrofurantoína la uso bastante en ese hospital, pero ¿por qué? Porque lo usamos en preventivo de sondas, principalmente en ancianos, hay gente que usa sonda permanente. Pero la nitrofurantoína, primero que no es antibiótico, es quimioterápico, ¿no? La diferencia es clarísima, o sea, todo quimioterápico actúa no solamente sobre la bacteria, sino sobre célula huésped. Por eso que los efectos adversos de la nitrofurantoína son mayores de los que uno puede esperar. Lo segundo en la nitrofurantoína, por lo cual no me gusta usarlo mucho, es que realmente no he encontrado pacientes que lo toleren bien. La mayoría siempre tienen... Y acuérdense que gran parte del éxito de lo que ustedes van a hacer, ahora que cuando empiecen a atender pacientes, es eso. O sea, no termina la prescripción en solamente darle la receta, sino el paciente lo tiene en su comunidad. Y ese paciente que va a hacer gastritis, que le va a arder, que le va a vomitar en la noche, lo va a mirar toda la familia feo al día siguiente. Y si están en un pueblito, toda esa familia va a decir, este doctor no sabe nada. Entonces se van a arriesgar por gusto. No es un mal medicamento, tiene mala tolerancia. Tiene muy mala tolerancia, que son dos cosas diferentes. Ahora, hay nitrofurantoínas muy buenas, tableta recubierta, XR Retard, pero esos son carísimas, no las van a encontrar en la comunidad. Entonces, si yo quiero tratar infección urinaria, incluso en la comunidad, amoxi sola puede ser suficiente. Hasta cipro puedo utilizarlo. Yo no soy partidario de cipro en infección urinaria porque hay patrones de resistencia muy fuertes, pero en la costa principalmente. Cuando ustedes lleguen a su sitio, chequeen qué cosa usa la gente para la diarrea. Eso es básico. Entonces llegas a tu comunidad y lo primero que debes averiguar es ¿y qué cosa usa la gente cuando tiene diarrea? Y si te dicen cipro, ya me quemaron la cipro para hito. No es que la cipro no me va a servir, me va a servir para otras cosas. Pero eso ya te da una idea de tu patrón de resistencia. Dice, si me están usando cipro para la diarrea, y la diarrea es de lo que más nos enfermamos nosotros todos los días, ¿no? Todos los años, perdón, en general, en todo el Perú, diarrea es prevalente, entonces averigüen qué están usando para diarrea. Hay zonas donde no usan nada, hay gente que la gente se cura con pepa de zapallo, hay gente que se cura con molientes, y es excelente, pero hay zonas donde sí, la gente, por ejemplo, hay zonas como donde yo hice el Serum, donde ya en esa época, no tanto cipro, sino era norfloxacino, ¿no? Lo tomaban como caramelo, por eso que lo quemaron el norfloxacino. Entonces, igualito sucede en Lima. Lima, el patrón de resistencia de cipro en E. coli es altísimo, es casi 36%. Cuando tú un antibiótico tienes un porcentaje de resistencia, un patrón de más de 20%, es preferible no usarlo, porque te está fracasando 1 de cada 5. Entonces no deberías, si tú dices, tengo patrón de resistencia más de 20%, mejor no lo uses, porque te va a fracasar 1 de cada 5 pacientes, ¿no? Si tú eres muy positivo y dices, pero me está sirviendo en 4 de 5, sí, pues, pero ese 1 no merece
que hagas una mala elección. Entonces, definitivamente amoxiclavulánico, como le decía, vamos al cajón, doxiciclina, es otro de los que tienen que conseguir tener. Ahora, no digo que ustedes compren y se lleven, que también podría ser, depende a dónde se van, pero lo ideal sería que buscar que o el botiquín de su posta tenga, o el único farmacia de su zona tenga, o por lo menos, si no es así, averiguar cuál es el sistema, porque hay sistemas de abastecimiento de medicamentos, ¿no? El SIS tiene medicamentos básicos, lamentablemente en las listas a veces prevalece algunos antibióticos que no son muy útiles, pero eso se puede, uno lo puede corregir. En la ITU del varón siempre van a tener que usar doxiciclina asociado a lo que sea. O sea, siempre al varón hay que darle doxi adicionado. Porque el varón tiene, cuando hace ITU, que es rarísimo, por lo general está metida clamidia. En el varón se mete mucho clamidia. Entonces ahí siempre hay que sumarle, como vamos a ver después. Como les decía, de las enterobacterias que ustedes van a ver en la comunidad, el E. coli es la más importante. ¿Qué otras infecciones en la comunidad ven por enterobacterias? Fundamentalmente las salmonelas. Y después vamos a revisar un poco más de salmonelas, pero las salmonelas fundamentalmente son de tipo SP. ¿Por qué? Porque se tipifican muy poco, toman por brotes nombres de ciertos sitios donde tuvieron los brotes de inicio. Generalmente son la causa más frecuente de diarreas pastosas, acuosas, más pastosas, fétidas, de muy mal olor, asociadas a fiebre. Esto se ve mucho en el sur del Perú. En patrón de diarreas, el sur del Perú es prevalentemente salmonela. Mientras que incluso la disentería más frecuente, o sea, la diarrea con moco y sangre que más se ve en el sur del Perú es salmonela y E. coli. Mientras que en el norte lo que más se ve es Giardia y Shigella. Entonces eso hay que tener también en cuenta, ¿no? Cómo son los patrones. Shigella, entonces, es el otro gran problema. Shigella, ese sí da disentería clásica, ¿no? Diarrea con moco, sangre, diarrea tipo esputo rectal, el paciente tiene fiebre y generalmente lo que queremos usar, lo usual, no es muy útil, ¿no? A veces el cotri nos dicen, usa cotrimazole, con Shigella no va. O usa quinolona, fundamentalmente quinolona o cefalosporina tercera, que ya sería extremo. ¿Cuándo vas a tener que usar cefalosporina tercera? En niños. En niños la Shigella es difícil, es bien controversial manejarlo con quinolonas. O sea, los pediatras ya la usan, algunos dicen a partir de los 8, otros a partir de los 6, y si fuera mi hijo yo no lo usaría nunca. Entonces cuando uno tiene que aprender a tratar de usar el medicamento en función de eso, ¿no? Yo lo usaría como lo usaría mi hijo. Porque cuando alguien dice, bueno, el riesgo es muy bajo, sí, pero cuando tú has visto una ruptura tendínea, basta que la hayas visto una sola vez en tu vida, ya no te olvidas más. Entonces tú dices, ¿para qué me arriesgo, no? Si tengo opciones, si no tengo opciones, pues voy a tener que usar, ¿no? De todas maneras, Cipro, que hoy en día hay presentaciones pediátricas, ¿no? Definitivamente. Eso lo van a ver más con John, pero ahí van a ver. Entonces, enterobacterias, el E. coli, hay otras, el resto de las grandes enterobacterias fundamentalmente son intrahospitalarias. Quizás se me escapa en diarrea Yersinia, que es una diarrea no muy rara, pero que es característica, es una diarrea típicamente muy febril, es una diarrea, es la clásica diarrea que da dolor cólico, ¿no? Dolor cólico intenso y de pronto urgencia defecatoria. Entonces te da dolor cólico y se te va a salir. Llega, haces y te calma el dolor. Y te calma el dolor, ¿eh? Cuando el paciente te dice eso es Yersinia. Eso clásicamente es Yersinia. O sea, el paciente está así y te dice, doctor, pero ¿cómo es el dolor? Me viene el dolor así, me viene intenso, y si no, y se me escapa, si tengo que ir al baño, ¿hago y le calma? Sí, le calma. Eso debe ser Yersinia. Eso clásicamente es Yersinia. O sea, a veces la Yersinia lamentablemente tampoco responde a cotri, va muy mal con quinolonas, ahí hay que usar a veces cefalosporina tercera, ¿no? Y esos pacientes a veces no responden bien
¿no? Ceftriaxona, si es que el paciente todavía requiere antibiótico. Acuérdense que a veces se autolimita, pero Yersinia es difícil que se autolimita. Y la ciclospora, vemos hoy en día, pero se ve más en brotes. En el Perú se ve mucha ciclospora, cayetanensis, pero se ve por brotes. Generalmente grupos que comieron en un sitio o una fiesta y todos están con diarrea. Diarrea muy acuosa, diarrea que se perpetúa varios días, entonces el paciente hacen algunos generalmente acompañados de cólicos, pero a veces todo el grupo familiar está con diarrea. Todo el grupo familiar está con diarrea. Entonces uno dice, ¿no? ¿Será salmonela? Salmonela tiene otras características, realmente es muy febril, diarreas, como le decía, muy pastosas, apestosas, de poca cantidad, 2 o 3 máxima, ¿no? Y la salmonela, los brotes de salmonela se asocian al uso generalmente de huevo en las mayonesas, generalmente salchipapadas. Ustedes van a ver que en todos sitios en el Perú, en su salud van a ver, ¿no? Lo primero que van a hacer al llegar, le dan la mano y les meten una tarjeta para apoyar. Entonces, si no es pollada, va a ser salchipapada. Si están en el sur, puede ser picantada. Si están en el norte, así, ¿no? Ustedes van a ir metiendo diferentes. Y ahí tienen que ver los patrones que usan, ¿no? Y qué cosa es generalmente de lo que se enferman a raíz de esos grupos. Después de uno de esos eventos, hay 4, 5, 10, a veces, ¿no? Pacientes con diarrea. Por el ají, por la mayonesa, si es mayonesa, salmonela, ¿no? Si es ají, ciclospora. Entonces ahí tienen que ver esos patrones, ¿no? Si es ají, generalmente ciclospora. Y los pacientes, ¿cuál es el problema de ciclospora? Que le damos cipro y no funciona. Con ciclospora solo funciona cotri. Se dan cuenta que sigue, de todas maneras tenemos que tener cotri. O sea, en ese cajón, además de tener tu cipro, que es infaltable, acuérdense que ciprofloxacino es el mejor medicamento contra enterobacterias, siempre. Siempre es el mejor. Si tienen ustedes un dolor abdominal con fiebre y sospechan que está por un problema abdominal infeccioso, puede ser si es un anciano, una enfermedad articular complicada, si es un joven, de repente una apendicitis, hoy en día lo puedes manejar hasta que lo evacúes con antibiótico. Cipro te va a servir. La combinación cipro-amoxiclavulánico es fabulosa. Esa combinación cubre, no digo todo, pero es una muy buena combinación. Amoxiclavulánico con cipro es una combinación fabulosa, ¿no? Te cubre anaerobios, te cubre muy bien las enterobacterias, ¿no? Te cubre Bacteroides fragilis, entonces el paciente va muy bien, ¿ok? Va muy bien. Y bueno, entre las enterobacterias, nunca olvidarse de nuestra Salmonella typhi, ¿no? Nuestra fiebre tifoidea, que también la vamos a revisar. En los anaerobios, como decíamos, por encima del diafragma, por debajo del diafragma. Entonces, ¿qué infecciones? Miren, acá ya tengo yo con neumococo, hemófilus y moraxella, tengo las neumonías típicas, ¿no es cierto? Acá con el E. coli, tengo prácticamente el 90% de la citus, y si le sumo acá la Klebsiella y Proteus, casi tengo el 95-98% de la citus, ¿no es cierto? Pero ¿qué tengo acá abajo? Fundamentalmente, las infecciones de piel están acá, las infecciones de vía respiratoria alta están acá. Acuérdense que las infecciones bacterianas de vía respiratoria alta son fundamentalmente la faringitis bacteriana, que es bacteriana realmente en el 15% de la faringitis, la sinusitis y la otitis media. Y eso tiene un patrón que vamos a ver después cómo se maneja, ¿ok? En los anaerobios, lo que tenemos por encima del diafragma son raras, o sea, en la comunidad no vemos mucho. Esto se ve más, pero sí pueden ver, especialmente en ancianos, cuando hacen necrosis pulpar, hacen abscesos peridentales, cuando los pacientes vienen con dolor, no hay odontólogo, olvídense, o sea, si falta médico, odontólogo, falta mucho más. Entonces no hay odontólogo, ustedes tienen que ser un poco odontólogos también, por lo menos manejar la infección de piso de boca. Amoxiclavulánico es de lejos la elección, ¿ok? Entonces todas las infecciones de piso de boca, todas las infecciones dentarias, les va a ir muy bien con amoxiclavulánico, ¿ok? Infecciones de piso de boca no se ven muchas, pero como le digo, fundamentalmente aquellos abscesos dentarios,
aquellos pacientes, van a ver ustedes muchos pacientes que tienen 2 o 3 dientes y con eso viven. Eso se ve muchísimo en el interior del país, especialmente ancianos y mujeres, ¿eh? Mujeres, especialmente en el área campesina se ve muchísimo eso, ¿no? No hay fluorización del agua, no han tenido fluorización de niños, entonces realmente su dentina es pobre y la pérdida dentaria que tienen es bastante frecuente. Entonces van a ver ustedes ahí ese tipo de infecciones fundamentalmente, y por debajo del diafragma las infecciones abdominales que les decía, que van a ver algunos pacientes complicados, un paciente que hace una colecistitis aguda y ustedes no saben qué hacer en ese momento y dicen, pucha, el paciente tiene Murphy, está febril, tengo que apagar el cuadro, ¿sí o no? Tengo que apagar el cuadro porque incluso hasta para mandarlo a la capital o para transferirlo, por lo pronto tengo que tratar de darle antibiótico. A veces no tienes, tienes un parenteral, excelente, podrías utilizar, ¿no? Pero no vas a tener de repente a la mano, salvo que tengas ceftriaxona, podría ser una buena opción. Tener cipro endovenoso es bien raro, es bien caro y no es frecuente. Más fácil es tener ceftriaxona. Más fácil es transportar la ceftriaxona, incluso ahora uno se consigue una ceftriaxona por 2-3 soles. Es increíble, pero se consigue. O sea, se consigue una genérica por 2-3 soles. No digo que la lleven para usarla en vías respiratorias, pero para ese paciente que le va a hacer la diferencia durante el serum, ese que se complicó, ese que hizo un abdomen agudo y que tienen que transferirlo y lo van a tener 2-3 días esperando la ambulancia, entonces ahí puede ser la diferencia, ¿ok? Ahí puede ser la diferencia. Entonces, si tienen ceftriaxona, por lo menos un cachito de ceftriaxona es la posibilidad de usarlo fundamentalmente ahí, o en esa neumonía severa de repente, ¿no? Entonces, la ceftriaxona es fácil de usar, 1 a 2 gramos cada 24 horas, incluso intramuscular. Esa es la otra ventaja de la ceftriaxona, no hay ningún problema. ¿Y con qué lo combino, doctor? Bueno, si puedes combinarlo con metronidazol o con Clinda, depende de lo que tengas, ¿no? Pero la otra posibilidad en abdomen siempre es usar el mismo amoxiclavulánico oral. Digo, no puedo darle parenteral, es más, el paciente no tengo medicación parenteral. El amoxi, como le decía, clavulánico más cipro tienen muy buena biodisponibilidad. O sea, cipro tiene excelente biodisponibilidad, ¿no? Casi como si fuera parenteral. Y amoxiclavulánico también tiene excelente biodisponibilidad, más del 90%. Si el paciente no está vomitando y puede tomar, le va a servir. Y lo van a pagar el cuadro. Generalmente lo van a lograr. O sea, combinan amoxiclavulánico con cipro, en abdomen les va a servir. Otra infección por anaerobios abajo del diafragma muy frecuente en la comunidad es EPI. O sea, la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ustedes van a ser también los ginecólogos de sus pacientes. No tengan miedo. O sea, no tengan miedo de meter espéculo. Yo en el serum me he metido más espéculo que bajalenguas. Entonces, quizás porque era chimbote, no sé. Pero he sacado más. Lo que sucedió también, se dio la situación, era que en esa zona habían arrasado poniendo té de cobre. Y como tenían la necesidad de poner las té de cobre, porque no sé qué programa hubo, y metían, porque asociados con una universidad local, entonces ponían té de cobre a pacientes que ya tenían infección previa. Y entonces, lamentablemente, es así, ¿no? Y los pacientes venían ya pues con dolor pélvico crónico, algunas hasta con fiebre, con descensos tremendos, entonces no abría y, ¿no? Y entonces uno tenía que pescar los hilitos, sacarla y comenzar con tratamiento, ¿no? Ahí vamos a ver después cuáles son los esquemas, pero es clásico el EPI en la comunidad. O sea, no tengan miedo y trátenlo porque al final no todas las pacientes complican, pero van a evitar complicaciones importantes, especialmente si son jóvenes, porque acuérdense que la consecuencia más dura de la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cuál es? Es que la paciente se haga infértil, y si la paciente todavía no ha completado su paridad, entonces va a tener problemas, y es gente que no va a tener esa posibilidad de hacerse pues un tratamiento de fertilidad definitivamente, ¿no? Entonces, si uno los trata temprano, si uno los educa temprano,
y les explica por qué les está pasando eso, para que no les vuelva a pasar, definitivamente van a hacer bastante por esos pacientes. Entonces, este es más o menos el panorama que quería mostrarles. Decía, ¿no?, los gram positivos. Cuando decimos gram positivos, entonces uno por lo menos, lo mínimo que tiene que tener a la mano es penicilina, amoxiclavulánico. Cuando uno trata una faringitis, ahora vamos a ver eso con mayor. ¿Y cuáles son los criterios siempre de tratamiento? Toda terapia antibiótica pasa por la terapia empírica. En la comunidad eso ya es ley. O sea, no esperen pedir, no esperen un cultivo. Claro que los únicos cultivos que uno pide en la comunidad en realidad son urocultivos. Y a la cabeza gestante. Ahí sí, como sea, consíganse hacer el cultivo. De ser posible, en la mujer que ya tiene recurrencia de hito. Pero en toda hito, pedirle cultivo sería ideal, ¿no? Sería ideal, como dicen, pero no es lo real que van a poder hacer. Por lo tanto, definitivamente tienen que afilar el diagnóstico. Entonces, importante es una buena historia, la historia de alergias, que es importante, la función renal. No van a tener una creatinina, pero por lo menos en aquellos sospechosos, tratar de ver qué está pasando. Ahí sí, tratar de pedirle, si es que hay un laboratorio cerca, si no, ver por lo menos si el paciente, pues, si es diabético y está con edemas y orina espumosos, bueno, definitivamente tiene nefropatía, y tratar de ajustar un poco esa dosis, ¿no? Tratar de no hacer más daño con esa dosis. Nunca usen aminoglucósidos. O sea, si algo pueden ustedes irse aprendiendo hoy, es aminoglucósido 0. 0. El aminoglucósido nunca debió usarse en la comunidad. El aminoglucósido es de uso intrahospitalario y con monitoreo sérico. Eso está en todo el mundo. El Perú es el único país que yo conozco que utiliza aminoglucósidos en la comunidad. ¿Y saben por qué? Fue una estrategia de marketing. O sea, se van a morir. Yo he trabajado en la industria 10 años y fue una estrategia de marketing. Fue una estrategia de marketing que utilizó Pfizer para poder vender Gentalin y Amiquim, que eran sus productos que no salían. Y el tipo que hizo esta estrategia, lo conocí una vez, después se encumbró a ser gerente de toda la región. Porque el tipo agarró y hizo una campaña. Yo me acuerdo cuando recién terminaba, estaban en plena campaña Amiquim, y te ponían incluso una sola dosis para gonorrea, solamente 3 dosis para ITU. Entonces, y se compraron al Cuerpo Médico Nacional, y la gente comenzó, y como lo usaban los médicos, después lo usaron las obstetrices, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ibas a la farmacia, Amiquim, una diaria, ¿no? Y la gente se ponía su amicacina. En ninguna parte del mundo ustedes logran comprar un aminoglucósido en una farmacia. Hagan la prueba cuando viajen. Incluso con receta. Le van a decir, no, eso solamente es de uso hospitalario. Ahora, ¿por qué les digo que no usen? Porque no existe motivo tampoco para usarlo. Si es ITU, amoxiclavulánico. Incluso es mejor que aminoglucósido. Si es ¿dónde más? A ver, si es abdomen, cipro con amoxiclavulánico en oral es suficiente. Y ceftriaxona con metronidazol oral, suficiente. Vamos a ver, no hay ningún motivo para utilizar un aminoglucósido. ¿Qué ventaja me podría sumar un aminoglucósido? Pseudomonas, pero Pseudomonas no está en la comunidad. Y sí cubre Pseudomonas, si estuviera. ¿No? O sea, encima si estuviera, sí cubre Pseudomonas, ¿sí o no? Entonces no tendríamos por qué utilizar. Entonces definitivamente aminoglucósido, bórrenlo del cassette, si alguna vez lo usaron, si les enseñaron, ¿no? En la noche hagan su muñequito de quien enseñó y pónganle agujitas, porque les enseñaron mal. Busquen en cualquier guía y no van a encontrar aminoglucósidos en la comunidad para nada. No está indicado para nada. Entonces, definitivamente, eso hay que borrar, ¿ok? Entonces, ese tipo de medicamentos no hay que usar. Entonces, como decíamos, el tratamiento, uno lo basa generalmente en el antibiótico, en la infección, la decisión de infección lo basa en la fiebre. Y la fiebre es cardinal, claro. Pero siempre hay que acordarse que una fiebre por encima de 41.1 raramente es infecciosa. Y una temperatura por debajo de 38.9 puede ser como no puede ser.
O sea, toda fiebre por debajo de 38,9 necesita un buen diagnóstico diferencial. El rango más frecuente de la fiebre infecciosa es 38,9 a 41. Ahí está el rango, ¿no? Ahí está el rango donde más uno puede pensar. Más certeza te da. Es decir, si tiene 39 debe ser infeccioso. Lo más probable. Ahí sí tienes el rango. Los tiempos son interesantes, ¿no? Acuérdense que esta tabla les sirve para hacerse una idea de los grandes tiempos, pero los tiempos clásicos, una infección de vía respiratoria alta, típicamente una faringitis, ¿cuánto tiempo la tratas? 3 a 5 días máximo. No necesitas más. 3 a 5 días máximo. Si le diste macróleo o le diste beta-lactámico, o sea, ampicilina, amoxicilina, amoxicabulánico. Entonces 3 a 5 días máximo, o sea, no necesitas más. Pero si estás tratando una sinusitis o estás tratando una otitis, ahí sí necesitas entre 7 a 10 días. Si tratas una ITU, 5 días son suficientes en la comunidad. 5 días. Oye, por regla general, acostúmbrese, piensen en la parte anatómica, dicen, mientras si el órgano tiene buen flujo sanguíneo, el tiempo es más corto. O sea, un órgano súper perfundido, riñón, 5 días. Una pielonefritis, claro, ahí sí me extiendo a los 7 a 10 días. Un pulmón está bien perfundido, el tratamiento está entre 7 a 10 días, no más, no necesitas más. Pero un hígado que está perfundido, pero que su circulación es muy variable, ¿no? Entonces, un hígado, por ejemplo, si trabajas una colangitis, lo mínimo es 21 días. Dependiendo del tipo de infección, si es intracelular, también va a tener esas variables, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí tenemos que ir mirando cuáles son los tiempos.